Paz a vosotros, amados hermanos, de este bello grupo edificados en la palabra. Les habla su hermana Estela Díaz de Tijuana, Baja California, México. Es un gran placer para mí nuevamente poder participar de estas bellas y tan edificantes reflexiones. Pero para eso, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en manos de Dios para que Él nos dé sabiduría y entendimiento. Bendito Dios y buen Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar. Muchas gracias, Señor, te damos primeramente por la vida que tú, Señor, te complaces en darnos a cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por el amor tan grande, Señor, que tú nos tienes a cada uno, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú has preparado para glorificarte, para adorarte, para alabarte, Señor, y para estar, Señor, en comunión con nuestros hermanos. Te rogamos y te suplicamos que tú seas, Señor, en cada lugar, en cada iglesia, Señor, en la cual nosotros nos congregamos, Padre. Que seamos de mucha bendición con cada uno de mis hermanos, Señor, y muchas gracias porque tú nos has dado todavía el privilegio, Señor, la libertad de seguir adorándote y glorificándote. Muchas gracias, Señor, ponemos en tus preciosas manos esta reflexión, que sea de mucha bendición para quienes la puedan escuchar, Padre, como lo ha hecho en mi vida. Bendito Señor, muchas gracias, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los expositores de esta palabra también, bendito Dios, que tú les sigas dando sabiduría y entendimiento, Señor, y sobre todo ese gran amor de poder trabajar en tu obra, Padre. Muchas gracias en el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y todo esto es para tu honra y tu gloria, Señor bendito. Pues nuevamente, mis amados hermanos, seguimos con este hermoso eslogan del cual hemos venido hablando, que es Lucas el Evangelio, para el hombre o para los gentiles. Ya en nuestra 16ª semana, y pues el subtema ha venido siendo las señales proféticas del Hijo del Hombre, predicción referida al destino de Jerusalén y del mundo. Amados hermanos, a mí en este día me ha tocado el tema la destrucción de Jerusalén y vamos a ir desarrollando el tema esperando de nuestro Señor Jesucristo, pues esto sea de mucha bendición y también se pueda entender lo que el Señor habló en esta parte de lo que estaba pasando con Jerusalén. La desolación mencionada se refiere a la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. El versículo 24 aclara que el periodo cubierto por Jesús se extiende desde cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos hasta el tiempo de los gentiles se cumpla. Es una señal a la cual debían estar atentos. Número 2, tiempo de huir. Número 3, tiempo de retribución. Número 4, tiempo de angustia, ira, muerte y cautiverio. Y tiempo de los gentiles. La caída de Jerusalén es juicio sobre el pecado. La caída del mundo también juicio sobre el pecado. Por eso las señales de su fin serán similares a las diferencias serán solo la intensificación de las señales con el tiempo del fin, o sea que las diferencias serían intensificadas, ¿verdad? Va a haber diferencias. Y todo esto, hermanos, pues va a ser para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de seguir con nuestra reflexión, vamos a leer lo que nos dice Lucas 21 del 20 al 24. Lucas 21 del 20 al 24 dice de esta manera: pero cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días,
porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este pasaje, amados hermanos, trata específicamente la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la nación judía a lo largo de la historia, que es donde está hablando en el versículo 24. La desolación mencionada es la desolación de Jerusalén, no la abominación desoladora, es decir, el anticristo mencionado por Mateo y Marcos. En Mateo 24:15 dice de esta manera, amados hermanos, para que vayamos entendiendo un poco más el desglosamiento de este tema. Dice de esta manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. De esta misma manera, amados hermanos, Marcos 13:14 nos habla de lo mismo, el que lea entienda. Dice, cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Nos vuelve a decir lo mismo en las dos partes de la Biblia. El versículo 24, mis amados hermanos, aclara que el periodo cubierto por Jesús se extiende desde el tiempo cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos hasta los tiempos de que los gentiles se cumplan. Sin embargo, mis amados hermanos, los temas de estas escrituras también pueden ser aplicados al tiempo del fin. Mateo y Marcos dan definitivamente un doble significado a estas palabras de Jesús. Los discípulos habían hecho dos preguntas. La número 1, ¿cuándo sería destruida Jerusalén? Y la número 2, ellos creían que solamente podía ser destruida en el tiempo del fin. La número 2, ¿cuáles serán las señales del fin o la destrucción y restauración de todas las cosas que inauguraría el reino de Dios? En Lucas, mis hermanos, en Lucas 21 del 5 al 8, dice, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de piedras y ofrendas motivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero no vayas en pos de ellos. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Lo que Jesús dice en Mateo y en Marcos también está explicado en Lucas, amados hermanos. La caída de Jerusalén es juicio sobre el pecado, y la caída del mundo también será juicio sobre el pecado. En la pregunta de los discípulos se refiere a condiciones similares causantes de juicio. Por eso, mis hermanos, las señales tanto de la caída de Jerusalén como del mundo serán similares, hermanos. La única diferencia será una intensificación de las señales en el tiempo del fin, como ya lo hemos estado leyendo en Marcos y en Mateo. Una señal que los discípulos debían esperar era el sitio de Jerusalén. Hermanos, en los años 66 y 70 después de Cristo, Jerusalén, hermanos, experimentó uno de los sitios más terribles de la historia. Nosotros ya lo conocemos. En el año 66 después de Cristo, los judíos hicieron una revuelta, mis hermanos, y el ejército romano estuvo pronto a atacar. Sin embargo, mis hermanos, por dos motivos era difícil tomar la ciudad. Estaba sentado sobre la cumbre de la colina. Estaba bien protegida por el terreno. Además, los líderes de la revuelta eran religiosos fanáticos.
Más de 1 millón de personas, hermanos, habían huido a la ciudad para protegerse detrás de sus muros. Pero Jesús les mencionó 2 cosas. Algunos de los que estaban ahí con él verían y serían testigos del sitio. Con sus ojos verían el juicio caer sobre Jerusalén. En todo momento debían estar preparados para el juicio. Hermanos, la cuestión fue muy clara. Debemos estar preparados para el juicio del tiempo final. Algunos de nosotros seremos testigos oculares de esta señal. La señal, hermanos, del sitio de Jerusalén indicará que es tiempo de huir. Jesús advirtió a sus discípulos que huyan, que lo hagan inmediatamente. El peligro sería inminente. Habría que obrar con urgencia. Los creyentes a los alrededores de Jerusalén debían huir a las montañas. En la ciudad de Jerusalén debían salir y abandonar inmediatamente la ciudad. Los que vivían en otros países debían mantenerse lejos y no pensar en entrar a Jerusalén, o sea, a Israel. Hermanos, notemos 2 cosas. Los creyentes atendieron a la advertencia de Jesús, huyeron de la ciudad antes del ataque, alrededor del año 66 después de Cristo. Huyeron a una pequeña ciudad llamada Peya, del distrito de Decápolis. Mateo, hermanos, señala que Jesús recomendó olvidar todos los utensilios del hogar y posesiones personales. El peligro sería tan eminente que los creyentes solo debían pensar en escapar. Ninguna otra cosa importaba, nada, sino huir del juicio que venía. Muchas veces, mis amados hermanos, hay muchas mentes que se concentran en la comodidad, en las posesiones, en este mundo y en el dinero. Hermanos, el juicio venidero está cerca y será tan terrible que ninguna otra cosa debe llamar nuestra atención. Al ver las señales, hermanos, el Señor nos aconseja huir para refugiarnos en Él. Y ciertamente las señales se van a ver, hermanos. Nosotros vivimos en estos días ya cerca del fin. Debemos obedecer la advertencia de Cristo, tal como lo hicieron los creyentes del primer siglo. El juicio, hermanos, que cayó sobre Jerusalén es un ejemplo del juicio que vendrá sobre este mundo. Debemos estar preparados para refugiarnos en Cristo, en busca de su protección. En Mateo 7:24 al 25, mis hermanos, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada en la roca. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo en su palabra, mis hermanos? Que nos afirmemos más en Él, que afirmemos más nuestra fe, que afirmemos más nuestra esperanza, nuestro amor a Él, porque Él es nuestra roca. Él es la piedra en la que está fundada nuestra vida en Él. Hermanos, no atesoremos para sí fundamento por lo que va a venir. Echemos mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6:19. El Señor nos recomienda en su palabra, mis hermanos, en segunda de Timoteo 2:19, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, o sea, todos sus hijos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hechos 13:5. Hermanos, la señal de Jerusalén será un tiempo de retribución. Por eso, hermanos, los días de retribución marcarán el cumplimiento de las Escrituras, los días de la ira de Dios. Durante generaciones, Dios había sido paciente y longánime con Israel. Y nosotros sabemos, hermanos, cuántas veces le habló nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, de cuántas veces lo sacó de dificultades, hermanos. Dice
Dice el Señor en su palabra que desde el comienzo de su historia, siempre el Señor Jesucristo fue longánime con su pueblo de Israel. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que hizo Israel? Israel siempre rechazó con alegatos, hermanos. Siempre le decían, pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos comida. ¿Por qué nos trajiste al desierto? Sin embargo, el Señor siempre estuvo con ellos y se los sacó con un propósito, hermanos. No quería que fueran esclavos de Egipto. Por eso, hermanos, debía caer el juicio, debía caer el anunciado juicio. Lo que Israel había sembrado sería cosechado, hermanos. En primera de Juan 4:22, amados hermanos, dice de esta manera. Perdón, es Juan 4, versículo 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, estos eran los alegatos que el pueblo de Israel tenía con nuestro Señor Jesucristo, que a todo le ponían un pero, que a todo le ponían porque esto, porque nos sacaste, porque nos diste, porque fuiste, todo eran alegatos con el Señor Jesucristo. Hermanos, la terrible desolación que tuvo lugar en Jerusalén y que tendrá lugar en el mundo durante el fin, toda la desolación será debida al pecado. Y nosotros, hermanos, como dice el dicho, para muestra un botón, no fuimos testigos oculares de todo lo que le pasó al pueblo de Israel, pero lo vemos en su palabra. ¿Cuántas veces Israel no le hizo caso a Dios, como dice en una parte de la Biblia? ¿Cuántas veces él quiso reunir bajo sus alas como la gallina sus pollitos y ellos no quisieron, hermanos? Simplemente a todo le ponían excusas, a todo le ponían un pero, simplemente no lo obedecieron, hermanos. Dice, Jerusalén había cometido el más horrendo de los pecados, hermanos, de la historia humana. Durante siglos había rechazado a Dios y eventualmente había dado muerte a su propio Hijo de Dios. Por eso, Jerusalén fue totalmente destruida. Hermanos, aquí hay una severa advertencia para creyentes y naciones. El pecado resulta en desolación. Rechazar al Hijo de Dios resultará en juicio sobre personas y naciones. Hermanos, ¿por qué dice que el pecado resulta en desolación? Porque como pasó en Israel, hermanos, ¿qué era lo que estaban viendo ellos, hermanos? Destrucción, tristeza, muerte. Estaban solos, hermanos. Estaban solos totalmente. Ya estaba destruido todo lo que ellos pensaban que iba a perdurar. El pecado, hermanos, llegó hasta a cansar al Señor. Y nuevamente, mis amados hermanos, eso está pasando hoy en nuestros días. El pecado va en aumento y nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir, mis amados hermanos. Él ya no quiere que este mundo siga en pecado y que el pecado vaya en aumento, que vaya creciendo, que todo lo que podamos ver o estemos viendo, hermanos, sea normal. Claro que no va a ser normal, claro que no es normal para nuestro Señor Jesucristo. Pecado es pecado, hermanos. Ejecutar justicia perfecta, retribuir, dar satisfacción, es el juicio, hermanos, que surge de la justicia. No es la venganza que surge de la ira humana y de sentimientos heridos. La palabra no implica autosatisfacción o reacción egoísta. El juicio que endereza las cosas las pone en su lugar. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Timoteo 1, del 7 al 8. Hermanos, dice la palabra de Dios en Hechos 10, 30 al 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nos está hablando. Él, hermanos, es un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, que no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos a arrepentirnos de nuestros malos actos. Y no solamente aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, sino nosotros mismos. Esta palabra es para nosotros primero, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el error de querer creer, hermanos, que todo lo que estamos está bien. Sin embargo, el único que conoce nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo, y a Él no le podemos engañar. Este mundo está lleno de perversidades, este mundo está lleno de maldades. A todo lo bueno, a todo lo que es malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, mis hermanos. Los gobiernos están aceptando las cosas contrarias a lo que el Señor hizo para bien en nosotros, a lo que Él hizo bien. Ellos están, de alguna manera, están falseando todo lo que nuestro Padre puso por bueno en esta tierra. Ellos lo están falseando y lo están haciendo ver que es bueno ante los ojos de los demás. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra que nosotros le dejemos todas las cosas a Él, que nosotros no busquemos venganza, ni que nosotros queramos arreglar las cosas que ya el mundo tiene por retorcidas y por decir que están bien también, hermanos. La señal de Jerusalén, hermanos, implicará un tiempo de angustia, calamidad, ira, muerte y cautiverio. El dolor de la hora, hermanos, dice 4 cuadros pintan el dolor de la hora. Las mujeres embarazadas y las madres de bebés tendrán dificultades para huir. Serán demasiado lentas para escapar del juicio que viene. Habrá calamidad en la tierra a medida que literalmente en la guerra serán muertos y destruidos. Los seres queridos en la guerra serán muertos y destruidos los seres queridos, hermanos. Habrá hambre, pestilencia y falsos libertadores, o sea, falsos mesías. Ojo, hermanos, habrá traición y crimen por parte de los vecinos, robando comida, buscando el favor de las autoridades para vivir. Cada uno se ocupaba de sí mismo. Hubo caos y colapso total del orden. El pueblo vivió la presión y tensión, el sufrimiento y dolor de ver que la propia nación y la gente eran borrados de la faz de la tierra. El dolor inundó toda la tierra, hermanos. 3. La ira del hombre, Roma, y la ira de Dios cayeron sobre la gente. Un número increíble de personas cayó bajo la espada. Más de 1 millón de personas murió y aproximadamente, hermanos, 97,000 fueron llevados cautivos, hermanos. Qué triste pasó allí en Israel, mis hermanos. Es muy triste porque a nuestros días sucederá lo mismo. A nuestros días también, hermanos, todo esto pasará. Cuando el fin se acerque, hermanos, habrá lloro, como es en la palabra de Dios, crujir de dientes, porque todo esto, hermanos, será una expectación para nosotros. Nosotros, por el momento, hermanos,
No hemos visto cosa terrible más que yo recuerdo, hermanos, la pandemia. De verdad fue algo terrible, algo este que nos tenía en expectación de lo que iba a seguir sucediendo, porque se hablaban de mil cosas, se decían mil cosas. Sin embargo, el que tiene el control de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo, y el que tiene el control de este mundo es nuestro Señor Jesucristo. También, amados hermanos, en el tiempo del fin, el mundo experimentará grandes tribulaciones, hermanos, de lo que les estaba hablando, sin paralelo en toda la historia. Notemos que Jesús no describió las grandes tribulaciones más allá de lo que dijo en estos versículos. Una rápida mirada al tiempo de la gran tribulación mencionado en Apocalipsis da una idea de algunos de los sufrimientos. Hermanos, nosotros ya conocemos todo lo que va a pasar, hermanos. Si nos acercamos, si nos vemos, si estudiamos el Apocalipsis, sabemos exactamente todo lo que va a pasar, todas las profecías que ahí están escritas. Sin embargo, amados hermanos, la palabra cumplí, plerotoshin, significa, hermanos, que Dios tiene el control de los tiempos. Hay un propósito, hermanos, en los tiempos de los gentiles y en lo que ha ocurrido y aún ocurrirá en Israel. Dios tiene el control de la historia. En Mateo 1:15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas 4, del 4 al 6. Y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Y en primera de Timoteo, hermanos, 2, del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1, de 2 y 3. Habrá un fin de cautividad y de los judíos y alojamiento de Jerusalén. El pueblo será restaurado a su tierra. ¿Cuándo? Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. Mis amados hermanos, en Romanos 11, 25 al 36 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis ese misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto contra ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también vosotros eras en otro tiempo, desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por las misericordias concedidas a vosotros ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó todo en desobediencia, para tener misericordia de todos. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables
son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿Quién le dio al primero para que fuera recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, en esta parte de la Biblia que acabo de leer, amados hermanos, ah, hay algo muy hermoso que me llama mucho la atención, donde dice, donde dice el Señor en su palabra que por causa de su rebeldía, la palabra llegó a nosotros, hermanos, y nosotros somos, hermanos, testigos de que cuando el pueblo de Israel nunca le hizo caso a Dios y por eso pues tuvo que pasar toda esa calamidad y toda esa desolación del pueblo, este, a nuestros días Dios ha tenido misericordia de que, de que a nuestros días Él nos enseñara todas las cosas que ellos pudieron ver en sus tiempos, hermanos. Por eso ahora nosotros tenemos eh, la ahora sí que somos afortunados de nosotros que poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque lamentablemente porque ellos no creyeron, hermanos, porque ellos siempre dudaron de que Él fuera el Señor, que fuera el Mesías. Ah, por ese lado, hermanos, nosotros somos agradecidos porque por esa situación que ellos pasaron, la salvación llegó a ser para nosotros, hermanos. Entonces nosotros también debemos de ver que si nosotros somos salvos es por su gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero también, hermanos, nosotros seamos agradecidos, hermanos, seamos agradecidos porque aunque su pueblo de Israel siempre, hermanos, como les había comentado hace rato, siempre estuvo en alegatos con nuestro Señor Jesucristo, porque para todo le ponían peros, para todo Él estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Sin embargo, ellos no pudieron ver o no quisieron ver en ese tiempo, por alguna razón, lo que el Señor estaba haciendo para bien en sus vidas, ¿verdad? Ellos pensaban que ellos, hermanos, querían ver a nuestro Mesías como estaba escrito, que vendría, hermanos, de una manera en toda su gloria y en todo su esplendor, como lo vamos a ver por segunda vez. Hay otra parte de esta reflexión que me encantó mucho y que me gusta mucho, que es donde nuestro Señor Jesucristo dice que muchos, este, estaremos vivos para verlo cuando Él venga. O sea que no moriremos, hermanos. Y bueno, yo creo que todo ese es el deseo de cada uno de nosotros, ¿verdad? No morir porque le tenemos respeto y miedo a la muerte, ¿verdad? Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros sabemos que el día que nosotros dormamos y dormimos antes de que nuestro Señor venga, sabemos que tenemos la esperanza de la vida eterna cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y también va a ser muy hermoso porque en ese momento el Señor nos despertará para que lo podamos ver, porque dice el Señor en su palabra que todo ojo lo verá y que nos mantengamos atentos, que nos mantengamos despiertos, que no creamos en estos tiempos en los falsos profetas, en los falsos mesías, en que nos digan allá están, allá lo vimos, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo en su palabra que todo ojo le va a ver cuando le venga, hermanos. Mantengámonos despiertos, mantengámonos con la esperanza que nosotros lo vamos a ver, hermanos. Pero sí el Señor Jesucristo nos pide mucha entrega, hermanos, demasiada entrega para seguirlo a Él. Ah, también, hermanos, recordemos que no todas las profecías son literales. Hay las profecías hay mucho simbolismo, hermanos, pero recordemos también que Israel es un ejemplo para nosotros y una señal también. En esta reflexión se habló de la destrucción de Jerusalén por el pecado, ¿verdad? Eh, pero
cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, nosotros vamos a ver, cuando el Señor venga, mis hermanos, Él va a restablecer su pueblo, hermanos. Nosotros ya lo sabemos que Él va a restablecer su pueblo, y que así como en un momento todas las naciones estarán en contra de Israel, así también en su momento el Señor restaurará todo lo perdido, mis hermanos. Que nosotros no perdamos la esperanza de, de verlo también, de ver cómo el Señor restaura su pueblo, pero lo que sí nos pide en este tiempo, hermanos, es que sigamos creyendo en Él, que nuestra fe, que nuestra confianza esté cimentada en la única roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo espero de todo corazón que la palabra de Dios en estos momentos sea de mucha bendición para sus vidas, y que también nos haga reflexionar y nos motive a seguir adelante, que no nos espanten las cosas que puedan pasar. Recordar siempre lo que Él dijo en su palabra, que no estamos solos, que siempre estará con nosotros, porque sus promesas son cumplidas. Nuestro Señor siempre promete lo que cumple, amados hermanos. Eh, dice, por último ya, hermanos, dice Romanos 11 del 25 al 27, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá a Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amados hermanos, este, esto va a ser así. La palabra de Dios es tan clara. Y mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, que el Señor bendiga su palabra, y que todo esto que podamos hacer, que sea para la honra y para la gloria y para beneficio nuestro también. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, se despide su hermana Estela Díaz. Bendiciones para todos.